Buenos días a todos. El tema que vamos a ver hoy es entrevista de selección. Tiene mucho que ver con lo que vimos la clase pasada, cuando vimos todos los procesos de selección, y vamos a hacer como zoom directamente a la selección en sí misma. ¿Sí? Vamos a ir viendo distintas técnicas, distintas metodologías, vamos a ir conociendo cuáles son las personas que participan en una entrevista de selección, cómo se las llama, cómo se las denomina, y algunas técnicas que propone la cátedra para poder hacer, digamos, efectiva esta etapa del proceso de selección. De los temas que vamos a ver hoy son los siguientes. Vamos a conocer por un lado lo que es la entrevista laboral, ¿sí? Vamos a identificar también los distintos tipos de entrevistas que existen, cuál es el propósito de cada uno de estos tipos de entrevistas que existen, cuáles son las etapas que conforman la entrevista, ¿sí? Vamos a reconocer las competencias que tiene que tener un buen entrevistador, o sea, para poder realizar una entrevista y que sea efectiva, el entrevistador va a ir adquiriendo distintas capacidades para poder llevar adelante la entrevista y que ésta sea exitosa. Vamos a conocer las distintas técnicas para efectuar las preguntas apropiadas. Hay preguntas que colaboran, digamos, a recibir y a obtener la información que necesitamos al momento de entrevistar, y hay otras que preferiblemente habría no hacerlas porque no nos proporciona información que nos sume para después tener la información necesaria y avanzar con la incorporación del candidato a la empresa. Vamos a conocer también la técnica STAR, ¿sí? Que por ahora lo único que les voy a pedir que recuerden es la sigla, ¿sí? Que significa situación, tarea, acción y resultado. Más adelante lo vamos a ver en profundidad y cada uno de los pasos que conforman esta técnica. Y además vamos a ver cuáles son las actitudes apropiadas del entrevistador según cada tipo de candidatos, ya que así como el entrevistador se va a ir preparando para poder realizar este intercambio de información de la manera más efectiva, además también puede que se encuentre con distintos tipos de candidatos que para uno y otros vamos a tener que usar diferentes técnicas. Teniendo en cuenta esto, avanzamos entonces en hacer foco de para qué nosotros vamos a hacer una entrevista, qué es, o sea, vamos a poner foco en esto diciendo que es una conversación orientada con el objetivo de que el entrevistador y el entrevistado intercambien información. La información que van a intercambiar son las características personales del entrevistado, ¿sí? Los conocimientos, las experiencias, y además el entrevistado también va a obtener información de la organización y del puesto que va vacante, del puesto a cubrir, ¿sí? Este intercambio de información se va a dar de manera clara, de manera en un clima, digamos, acorde y demás, y hoy lo que vamos a ver es a través de qué técnicas o qué manejo tiene que tener el entrevistador para que esto suceda y sea efectivo. Entonces, el objetivo es generar una buena comunicación para que ambas partes obtengan la información necesaria. Cuando decimos que obtengan la información necesaria, es importante remarcar, o sea, que tanto el entrevistado como el entrevistador van a tener un momento dentro del proceso de la entrevista para poder hacer este intercambio de información, ¿sí? Muchas veces sucede que en el proceso de entrevista, o sea, el entrevistado habla la mayoría del tiempo para contar, digamos, sus experiencias laborales, educación y demás, y no se le da espacio quizás al entrevistado para que se lleve también y obtenga la información necesaria del puesto. Muchas veces las empresas optan por dar toda la información, hasta mismo la remuneración, las condiciones laborales y demás, en la propia entrevista. A veces esto sucede en etapas más avanzadas del proceso de selección. Pero bueno, en este intercambio de información, lo que trata el entrevistador es de pronosticar aquellos comportamientos futuros del candidato para ocupar el puesto vacante para el cual le estamos realizando la entrevista, ¿sí? Para obtener esta información o poder pronosticar estos comportamientos futuros, hay distintas técnicas y distintas preguntas que nos van a hacer obtener la información necesaria. Entonces, cuando uno realiza una entrevista, debe garantizar por lo menos estos 4 puntos. El primero, como veníamos diciendo, conocer al candidato y analizar su adecuación al puesto y a la organización. ¿Esto qué significa? O sea, una vez que nosotros intercambiamos información y vamos conociendo al candidato, vamos también comparando con lo que nosotros
tenemos de información del puesto y de la organización. No todos los puestos y no todas las organizaciones son iguales, y como siempre recurrimos a la palabra dentro de la cátedra del depende, va a depender de la cultura de la organización, de cuál es la historia de la organización, de cuál es el puesto que uno tiene vacante y necesita ocupar, digamos, y ir conociendo al candidato para ver el perfil y la descripción de las tareas o de la experiencia que esta persona tiene coincide con lo que nosotros estamos buscando o es lo más parecido posible a lo que nosotros estamos buscando. Si ustedes ven ahí justo en el primer dibujito aparece como un rompecabezas. Bueno, nosotros lo que necesitamos hacer es buscar la pieza que más se adecue a la pieza que nos está faltando en el rompecabezas. A veces puede que coincida muy precisamente y otras veces haya que acompañar, digamos, a este candidato o a la persona que se le va a ingresar, quizás con alguna capacitación para que termine de encajar con lo que nosotros precisábamos dentro de la organización. Por otro lado, se pronostica el comportamiento futuro del candidato relevando competencias. Cuando hablamos de las competencias, hablamos de las habilidades, de las capacidades, de las actitudes, de las aptitudes que tienen los candidatos para obtener resultados superiores, ¿sí?, al momento de realizar cualquier tarea. Este pronóstico, digamos, de este comportamiento futuro, se puede adquirir en el proceso de entrevista a través de distintas técnicas y distintas preguntas que van a ir haciendo que nosotros conozcamos si la persona cuenta o no con las competencias necesarias para ocupar el puesto. Además, como les contaba antes, también vamos a tener un momento donde se le va a brindar información al candidato. Se le va a brindar información en cuanto al puesto, se le va a brindar información en cuanto a las condiciones, qué es lo que se espera, cuál es el propósito, y toda esta información nosotros dentro de la compañía la podemos tener, tanto bueno, en la descripción del puesto como en el perfil, ¿sí? Viendo toda esta información de dentro de la compañía, nosotros podemos brindar cierta información al candidato para que sepa y haya este intercambio de información en el momento de la entrevista. Además, es súper importante tener en cuenta que desde el momento 1 del proceso de entrevista transmitimos una imagen de la organización. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, si nosotros dentro del proceso de entrevista convocamos a una persona a una entrevista a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo, y lo empezamos a entrevistar a las 10:45, ya esa persona va a obtener, digamos, cierta información o va a estar, digamos, como condicionado con, me dejaron esperando 45 minutos, hay algo en esta empresa que no me gusta, ¿sí? Entonces ya desde el momento 1, hasta mismo desde el llamado telefónico primero para corroborar datos, uno ya debería de estar, digamos, brindando la imagen de la organización, ¿sí? Muchas veces pasa, y esto en el mundo en general, o sea, y no tanto tanto en las organizaciones como afuera, cuando hay algo que disgusta, o sea, se transmite y se comparte con mucha más agilidad que cuando hay algo que está bueno. Entonces, de repente, llevarse una mala impresión en una entrevista de alguna organización, les puedo llegar a asegurar de que esa persona se lo va a contar por lo menos a 10 amigos. Y ya es la imagen de esa empresa va a ser bastante negativa y se va a ir multiplicando este rumor o esta imagen que la persona se llevó en el momento de la entrevista. Así que es súper importante cuidar la imagen que uno da de la organización en todo momento. Para ello, bueno, vamos a ir viendo que también hay distintos tipos de entrevista. Que tienen que ver, por un lado, con la cantidad de personas que integran la entrevista. Tenemos la entrevista que es personal, en donde hay un 1 a 1, ¿sí? Hay un entrevistado y hay un entrevistador. Esta es la como más conocida, ¿sí? Hoy lo que tendríamos que tener en cuenta es que, es esta que está acá, lo que tendríamos de tener en cuenta de que hoy las entrevistas pueden llegar a ser presenciales como pueden llegar a ser virtuales. Y todas las etapas y todo lo que hoy vamos a ver dentro de esta clase, vamos a tener que adaptarlo tanto de manera presencial como de manera virtual. Después puede existir la entrevista grupal. Y acá es importante destacar algo. En la entrevista grupal hay un entrevistado. Ay, me encanta que Caro nos va señalando con las flechitas. Muchas gracias, Carolina, por la asistencia. La entrevista grupal, la que ahí en el dibujito, tenemos un entrevistador y varios entrevistados. Los entrevistados van a participar en la entrevista
solamente dando respuesta a las preguntas que le haga el entrevistador, pero no van a tener interacción entre ellos, ¿sí? Muchas veces confunden al momento de decir entrevista grupal y suman el comentario como de que hay interacción entre los participantes. No es en la grupal en la que se realiza una interacción entre los participantes, es en otra técnica que se llama Assessment Center, en la cual vamos a tener una clase especial y detallada de cómo es, cuáles son los pasos y demás. Entonces, para tener en cuenta, los tipos de entrevistas que vimos hasta ahora son la personal, 1 a 1, la grupal, donde tengo un entrevistador y varios entrevistados, ¿sí? Y se van a ir, digamos, haciendo preguntas en simultáneo o 1 a 1 de cada uno de los participantes de la grupal, pero no tienen interacción. Y después está la panel, que es el del dibujito más abajo, donde tenemos varios entrevistadores y un solo entrevistado. Este tipo de entrevistas puede generar, digamos, como cierto nerviosismo para el entrevistado, dado de que no solamente lo está entrevistando una persona, sino varias. El ejemplo más típico que puede llegar a surgir cuando pensamos en una entrevista panel es cuando hace la entrevista tanto la línea como el área de recursos humanos en conjunto. O mismo sucede también, si ustedes piensan, cuando nosotros tomamos los parciales y hay más de un docente, también se estaría realizando una entrevista para, en ese caso, tenemos varios docentes y un estudiante que está rindiendo un parcial. ¿Sí? Ese sería también un buen ejemplo. Entonces, acá la distinción de los tipos de entrevistas dependiendo la cantidad de personas que participan en la entrevista. ¿Sí? Ahora, hay distintos tipos en cuanto a la estructura de la misma. Hay una entrevista que se llama estructurada. En esta entrevista lo que vamos a tener es ya conformado o preestablecido todas las preguntas que se van a hacer durante la entrevista. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener a modo de cuestionario, ¿sí? Ahí como bien Caro señala el dibujo, donde vamos a tener pregunta por pregunta y sin importar la respuesta vamos a pasar a la pregunta siguiente. O puede que dentro del mismo cuestionario esté señalizado que, por ejemplo, si la persona contestó en la pregunta 1 sí, se continúa en la pregunta 5. Si la persona contestó en la pregunta 1 no, se continúa en la pregunta 2. Y así uno va completando la estructura de la entrevista muy rígida, muy estructurada, con las preguntas preestablecidas, sin importar lo que se responda. Este tipo de entrevistas tan estructurada para lo que es una entrevista laboral, o sea, una entrevista de trabajo en donde nosotros buscamos obtener información, no nos es demasiado útil porque no nos permite, digamos, como ahondar en la respuesta del candidato. Solamente recibimos la respuesta y continuamos con la pregunta siguiente. Y quizás en el medio nos quedan dudas o nos quedan huecos de la información que nosotros necesitamos obtener del candidato. Así que no es la recomendable para el tipo de entrevista laboral. Después tenemos la entrevista semiestructurada. Esta se compone, digamos, como de dos partes. Por un lado, sí, uno va a tener determinadas preguntas que le va a realizar a los candidatos, pero se va a trabajar fuertemente con el emergente de las respuestas de estas preguntas. ¿Qué significa esto? Nosotros le preguntamos a un candidato, responde, y a medida que va respondiendo, nosotros le podemos repreguntar o reforzar, digamos, sobre la respuesta que tuvo, alguna duda y demás, para que nos siga contestando con respecto a su respuesta. Entonces, de esta manera obtenemos muchísima más información. Sí, no, que quería comentar que el proceso de selección, que como lo explicaban Fabiana en la clase pasada, es además un proceso de comparación entre candidatos, ¿no? Entonces, para poder comparar entre candidatos, es importante que frente a un perfil determinado, a todos los candidatos que aplican ese puesto, yo le realice más o menos las mismas preguntas, porque imagínense que yo tengo como requisito que sepa inglés. Y si yo no le pregunto a todos los candidatos que entrevisto cuál es su nivel de inglés, al momento de comparar candidatos me va a resultar muy difícil, porque de algunos tengo la información y de otros no. Entonces, en ese sentido, como dice Silvana, la entrevista más apropiada es la semiestructurada, porque voy a trabajar con el emergente de lo que me dice el candidato y profundizar
si empieza a criticar a su jefe anterior y bueno, voy a querer entender más sobre eso, que tal vez en otro candidato no me pasa, pero sí necesito asegurarme que ya liquidó sueldos alguna vez. Pues si no, en el proceso de comparación persona con persona y persona con perfil me va a faltar información. Exactamente. Así que entonces cuando nosotros trabajamos en la entrevista y empezamos, digamos, a usar este tipo de entrevistas semiestructuradas, como bien dice Caro, vamos a contar con ya una serie de preguntas que le vamos a realizar a todos los candidatos y vamos a trabajar luego en obtener mayor información con la repregunta, basándonos en el emergente. Y después, por último, tenemos a través de la estructura, el tipo de entrevista que es la libre. En tipo de entrevista no es como muy recomendable porque lo que sucede en este tipo de entrevista es uno hace una pregunta disparadora que puede ser, bueno, contame de tus experiencias laborales. Y la persona puede empezar a contar y a darnos información muy selectivamente, digamos, de lo que la persona quiera. Este tipo de entrevistas, las libres, son, por ejemplo, las que usan los psicólogos cuando llega uno a terapia y le dice, bueno, contame qué te sucedió en la semana. Y bueno, el paciente agarra y dispara para donde quiere y cuenta lo que quiere. Entonces, este tipo de entrevistas libres tampoco nos proporciona la información que nosotros necesitamos obtener al momento de la entrevista, ¿sí? Pero bueno, se puede dar que alguna pregunta sea un poquito más abierta, se utilice durante la entrevista, pero no directamente en la estructura de entrevista libre, porque no tendríamos, digamos, como un contexto o una estructura dentro de la entrevista que nos proporcione la información que necesitamos. ¿Dudas hasta acá? Pues a veces yo me embalo y como que voy, si no hubo un cartelito, nada, nadie preguntó nada, ¿no? Perfecto. No, profe, está bien. Va. Buenísimo, gracias. Bueno, continuamos entonces. Hasta acá, o sea, vimos ya el objetivo, vimos el tipo de entrevistas, por cantidad, por estructura, ¿sí? Ahora vamos a ir un poco al contexto. ¿Cuál es el mejor contexto para realizar una entrevista? Y acá nos tenemos que preparar. Como decía antes, tanto si la entrevista es presencial como si la entrevista es de manera virtual. Ahora que estamos con el tema del aislamiento social preventivo, la pandemia y bueno, todo lo que nos atraviesa, muchos de los que hacíamos selección de personal tuvimos que adaptarnos también a poder tomar entrevistas de manera virtual, ¿sí? Y acá también tenemos que prepararnos en cuanto al contexto. Lo ideal sería, como mismo usamos nosotros acá en la cátedra, poder agarrar y poner un fondo, quizás un fondo virtual, como para que no se vea y no distraiga, digamos, lo que tenemos atrás. Avisarle a los integrantes de nuestra familia que vamos a estar haciendo entrevistas y quizás irnos a un lugar privado donde no haya tránsito de gente por atrás, o sea, o alguna interrupción del grupo familiar, ¿sí? Pero bueno, ¿esto qué va a hacer? Que se facilite la comunicación y este intercambio de información que nosotros vamos a hacer con el entrevistador, por una cuestión también de respeto, ¿no? Lo mismo, perdón, Sil, pasa cuando uno da una charla en una conferencia. Si detrás tenés como una biblioteca, hay una curiosidad natural de la gente y dice, ay, a ver qué libro tiene, o sea, cualquier cosa que distraiga la atención no es buena, ¿no? Entonces, por eso también están utilizando tanto los fondos virtuales. Pero también uno puede tener el fondo de la casa, porque a veces la computadora no te permite, pero hay que elegir un lugar muy neutro. Una cosa que uno puede hacer es ponerse un escritorio, la mesa, pegado a la pared, y donde lo único que se ve es un pedazo de pared lisa. Entonces, cuanto más neutro sea lo que elijamos, mejor, porque es menos distractivo. Esto, digamos, teniendo en cuenta la modalidad de virtualidad. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos de manera presencial? Pasa exactamente lo mismo. Lo que tratamos de buscar es quizás una sala o un contexto en donde haya la menor distracción posible. O sea, para que el candidato no se vaya con, no sé, la fotito de la familia que tenemos en la oficina, con algún cartelito que se ponga a leer, o sea, y que no lo tenga en foco a lo que está sucediendo, que es este intercambio de información. Entonces lo que se busca, o los aspectos a considerar, digamos, para generar este contexto, es en principio buscar un lugar privado con un diseño neutro.
Ya dijimos, tanto si es presencial como si es de manera virtual. Ponernos en un plano de igualdad, y esto está bueno tener en cuenta para hacer que la otra persona se sienta cómoda, ¿sí? Acá en el dibujito que apareció está el que entrevista sentado como en un super y demás, y el entrevistado todo chiquito ahí al frente, y se ve claramente, que obviamente está exagerado, el plano de desigualdad que hay, o sea, como de imposición de poder de parte del entrevistado y el otro queda chiquito. Lo que uno debería hacer, o sea, esto no es correcto, es estar quizás en un lugar, en una sala, en donde la mesa dentro de lo posible, si es redonda mejor, donde las sillas sean iguales, donde el contexto y lo que nos rodea sea lo más neutro posible. Y entonces de esta forma se genera un plano de igualdad con el entrevistado que nos hace que la persona se sienta mucho más cómoda y se encuentre, digamos, como mucho más distendida para poder agarrar y tener este intercambio de información. Obviamente, si estamos en la oficina haciendo la entrevista, tratar de avisar, o sea, de que no haya interrupciones y generar un clima de cordialidad con el entrevistado. Bueno, ahora vamos a ir a las etapas propiamente dichas de la entrevista, ¿sí? Hay tres momentos: la preentrevista, la entrevista en sí mismo y el análisis post-entrevista. En el planeamiento o pre-entrevista, lo que vamos a hacer, o sea, es se va a encontrar el entrevistador solo, ¿sí? Con los currículums de los candidatos que va a entrevistar, y va a hacer una revisión del perfil del puesto que hay que ocupar en comparación con los CVs que tenemos, digamos, para entrevistar. Y va a pensar de acuerdo a cada currículum con el que cuenta, qué es lo que va a preguntar. Y acá hacemos el refuerzo de lo que había explicado Carolina antes. Hay preguntas que vamos a hacer igual, digamos, para todos los candidatos, que nos va a servir luego para poder comparar entre candidatos, más allá de la comparación que voy a hacer candidato-perfil y comparación entre candidatos, ¿sí? Esta planificación va a favorecer el intercambio de información en la entrevista y nos va a hacer que la entrevista sea muchísimo más exitosa, ¿sí? Una vez que ya tengo, digamos, preparado cómo voy a realizar la entrevista, entramos en el proceso mismo de la entrevista en sí, donde tenemos tres pasos. Uno es el elemento, otro es el desarrollo y existe el cierre. En el caldeamiento, ¿qué sucede? El caldeamiento es la recepción del candidato. Y este es el momento en el que nosotros decimos que vamos a romper el hielo. ¿Qué significa romper el hielo? Es agarrar y sacarle un poquito de contexto al entrevistado y hacer que se afloje y vaya entrando como en calor y en confianza con el entrevistador. Si estuviésemos en presencialidad, es la típica pregunta de cuando uno llega ahí, ¿te costó llegar? ¿Cómo está el clima afuera? Y cosas que no tienen que ver, digamos, con la entrevista en sí mismo, sino que hacen de que la persona se empiece a sentir como en clima mientras estamos, digamos, llegando a la sala de entrevista. Esto mismo hay que hacerlo cuando uno está, digamos, en virtualidad. Y quizás la pregunta puede llegar a ser, bueno, ¿te costó ingresar? O sea, recibiste el link como correspondía. Es la primera vez que tenés una entrevista virtual. Son cosas que no tienen que ver, digamos, con el intercambio de información, pero que sí va haciendo que la persona se vaya aflojando y vaya entrando como en clima y en confianza. Después se va a dar el desarrollo, en donde vamos a tener justamente la recolección de información con el candidato. Y luego vamos a hacer foco en cómo hacemos para recolectar esta información del candidato. Y por último, la etapa de cierre, donde se proporciona información sobre la organización y el puesto, cómo se sigue en el proceso y se da un espacio de preguntas, en donde el candidato puede agarrar y hacer preguntas con respecto a la posición o con respecto a cualquier consulta que tenga sobre la propuesta laboral. ¿Y ahí qué sucede? Hay que hacer mucho foco, pues puede que el entrevistado pregunte, por ejemplo, no sé, la pregunta de disparador pueda llegar a ser: si entro a trabajar el mes que viene, ¿cuántos días de vacaciones tengo? Y puedo tener otro candidato que me pregunte: me gustaría saber cuál es el plan de carreras dentro de esta compañía. Entonces, hacer una pregunta puede brindarle información al entrevistador muy valiosa y que también da, digamos, conjetura de la información de intercambio que tuve con el candidato. Estos tres pasos con respecto a la entrevista. Post entrevista tenemos el análisis y acá nuevamente el entrevistador se queda solo
con la información, digamos, que obtuvo del candidato, y la va a analizar y va a revisar sus notas. Es importante durante el desarrollo de la entrevista que el entrevistador tome nota de lo que va relatando el candidato, el entrevistado, y que estas notas que terminan al posterior, digamos, de la entrevista, sean analizadas por el entrevistador y sean comparadas quizás con los otros candidatos, y revise las notas, y saque conclusiones, y agregue comentarios, y una vez que se retiró el entrevistado. Esto va a ser de mucha utilidad para realizar, digamos, los informes que uno tiene que hacer a posterior de hacer las entrevistas, ya sea para pasárselos a la línea o para después tomar la decisión final de quién es la persona más acorde o que tiene las competencias más acordes con el puesto a cubrir. Duración de la entrevista. Lo ideal sería que dure entre 45 minutos y 1 hora y media. Es muy probable que aquella persona que entrevista hace mucho tiempo, a los 5 minutos de iniciar la entrevista, ya sepa si es la persona va a coincidir con el perfil de lo que busco o no. Esto no significa que a los 10 minutos yo termino la entrevista y el candidato lo acompaña a la puerta, sino que por un tema de respeto por la persona que se acercó a la entrevista o se conectó a la entrevista, debo, digamos, como mantener cierto margen de hasta por lo menos 30 minutos de entrevista para obtener la información como base. Perdón, Sí, Silvana, también te quería decir que, bueno, ahora, digamos, con una conciencia que vamos desarrollando en cuanto a la diversidad, los entrevistadores experimentados también tenemos sesgos inconscientes, ¿no? Entonces aparece un entrevistado que por ahí su aspecto físico, su forma de hablar o lo que sea, nos parece que no va, y entonces automáticamente decimos, no, este no va, no va, no va, no va. Y bueno, también sería importante que el entrevistador diga, bueno, ok, estoy percibiendo algo a través de mis lentes, tengo que abrirme y tengo que realmente conocer a la persona. Porque esa percepción de los primeros 5 minutos muchas veces es errada, ¿no? O sea, a mí me ha pasado personalmente, ¿viste? Tener una primera impresión de una persona en un sentido, la entrevista. claro, y a medida que va avanzando decís, no, qué sé yo, porque no sé, porque tenés una idea que todos los que son tatuados no sé qué cosa, el tipo viene o la tipa viene tatuada de los pies a la cabeza, y entonces se te cierra. Entonces realmente es importante seguir el proceso de la entrevista como corresponde, para realmente conocer a la persona, porque las competencias de las personas no tienen nada que ver. Ni si tiene una vocecita así que por ahí te molesta mucho, pero puede ser un excelente candidato. O de esos, hay un montón de cosas que nos pueden hacer sentir a los 5 minutos que las personas no son, y probablemente sea un error. Bueno, entonces reformulo, por más de que el entrevistador tenga muchísima experiencia y considere que a los 5 minutos el candidato no es idóneo para el puesto, No, o equivoque. sea, esto es parte de mi deconstrucción, Sil, porque está bueno el aporte. Sí. Está bueno el aporte. Así que por eso lo redigo, digamos. Pero está bueno el aporte, ¿por qué? Porque por lo menos a los 30 minutos uno va a tener información necesaria como realmente para recabar un poco más de información y tener, digamos, en cuenta un montón de otros aspectos en cuanto a este intercambio de información que tengo con el candidato. Entonces, ahora sí, volviendo a las etapas de la entrevista y haciendo foco en la recolección de la información del candidato, vamos a ver cómo, de qué manera el entrevistador va a recolectar esta información del candidato. Y ahora nos viene a la cabeza qué preguntar y cómo, ¿sí? ¿Qué preguntar con respecto a educación, por ejemplo? Si yo ya estoy teniendo la información en el currículum de que estamos entrevistando a un licenciado en Relaciones del Trabajo, preguntarle, ¿sos licenciado en Relaciones del Trabajo? No tendría ningún tipo de sentido, ¿sí? Porque no nos daría ninguna información, no nos suma información más de la que ya tenemos. Entonces quizás la pregunta en cuanto a educación sería, ¿por qué elegiste la carrera de Relaciones del Trabajo? ¿O en qué rama, digamos, dentro de la carrera misma te sentiste más cómodo? ¿Cuáles fueron las materias que más te gustaron? ¿Sí? Donde nos proporciona otra información. Pues con respecto a experiencia laboral, podemos preguntar generalmente sobre el puesto actual, ¿sí? Que es el que nos va a traer, digamos, como las características o las conductas que esta persona tiene
en la actualidad que pueden ser aplicables al puesto que yo estoy necesitando cubrir. Entonces, algunos entrevistadores arrancan, digamos, preguntando por el puesto actual y preguntan mucho sobre el puesto actual para ver cómo se podría llegar a desempeñar en la posición que nosotros tenemos vacante. Otros entrevistadores lo que hacen es realizar como un repaso cronológico de todos los trabajos anteriores que el entrevistado tuvo, como para ir viendo, digamos, cuál fue su desarrollo profesional a lo largo de los años. Una o la otra está bien. Quizás el puesto actual es el que más relevancia tiene con respecto a las conductas que pueda llegar a tener en el inmediato. Después también podemos llegar a preguntar sobre conocimiento y herramientas. Por ejemplo, nivel de idiomas, manejos de sistemas. Y en este sentido, para poder relevar o qué preguntar con respecto a esto, por ejemplo, si tuviésemos que poder saber de qué nivel de idiomas tiene la persona, si estuviésemos hablando inglés, por ejemplo, parte de la entrevista la podríamos realizar en inglés para corroborar si realmente el conocimiento del idioma que tiene lo tiene o no realmente. Entonces, puedo hacer parte de la entrevista en otro idioma, puedo agarrar y tomar una prueba de técnica, digamos, de algún manejo de sistemas o el uso de fórmulas, no sé, de distintos sistemas de gestión, para poder corroborar si tiene conocimiento sobre determinadas herramientas. Además, también puedo preguntar, o sea, sobre fortalezas y debilidades. Muchas veces el que no entrevista o el que va a una entrevista les choca bastante como esa pregunta de, bueno, me preguntaron de nuevo esto de las fortalezas, las debilidades. Pero les puedo asegurar que para el entrevistador, o sea, preguntar esto nos facilita mucho, digamos, también entender cuál es la percepción de uno mismo que tiene el entrevistado. Y si es, digamos, coincidente con lo que fue, digamos, relatando toda su experiencia laboral y la información que fuimos intercambiando hasta el momento. Claro, imagínense que estamos frente a una persona que nos refirió durante varios momentos temas de conflictos con sus jefes, con sus compañeros, que se fue del trabajo porque no había un buen ambiente laboral, qué sé yo, y cuando nos dice nos dice que una de sus fortalezas es la capacidad de relacionamiento con la gente. Por lo menos nos debería sonar raro. Tal cual, como que uno ahí también como que reconfirma, digamos, la percepción de uno mismo, porque capaz que va con el librito estudiado, bueno, tengo que decir que mi fortaleza es tal, y quizás no coincide con lo que el relato nos fue llevando o la información que fuimos obteniendo a medida que fuimos intercambiando información. Después, otra cosa que es importante quizás es preguntar las razones de por qué el cambio. Muchas veces uno llama, digamos, a entrevista a candidatos que quizás no están buscando cambiar de trabajo, pero bueno, los convocamos también de todas formas a esa entrevista y bueno, preguntarles capaz que cuál sería, digamos, uno de los motivos o razones para cambiar de trabajo. ¿Cuáles son sus aspiraciones de carrera? También para ver si coincide, digamos, con lo que nosotros le podemos llegar a ofrecer dentro de la línea. Y otra de las cosas que generalmente se pregunta es qué realizan en su tiempo libre, lo cual también nos complementa, digamos, a la información general que vamos obteniendo del candidato. Y ahora, para toda esta información, vamos a realizar distintos tipos de preguntas. ¿Qué preguntas no deberíamos hacer? Y tenemos unos ejemplos. Las preguntas con respuesta obvia. Como decía recién Carolina, que puso el ejemplo de relacionarse con otras personas. Es como, la pregunta obvia sería, ¿te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta trabajar con personas? Y si estamos haciendo una entrevista, quizás para atención al cliente, o sea, la persona obviamente va a decir, y sí, me encanta. Distinto sería si nosotros le preguntamos, contame con qué tipo de personas te gusta trabajar. Entonces ahí no me va a ir a la respuesta obvia de si me encanta, sino que nos va a dar como otra información y va a tener que hacer un relato, digamos, de con qué tipo de personas le gusta trabajar. Estas preguntas teóricas. O sea, preguntas que uno puede contestar desde la información de la educación que pueda llegar a tener o que son muy de libritos, que no nos aportan, digamos, más información que la persona sabe la teoría, ¿sí? No sé, por ejemplo, ¿qué harías si tenés una queja de un cliente? Y la respuesta teórica va a ser, agarro a la persona, me la llevo a un lugar, la trato de calmar, le explico,
como muy teórica. Distinto es, bueno, ¿alguna vez te pasó de tener un cliente que no estaba satisfecho? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo lo abordaste? Entonces la respuesta va a ser otra y la información que me va a proporcionar va a ser otra. ¿Algo? No. Ok. Después, No, preguntas era cerradas. eso en realidad, o sea, es bastante común y bastante erróneo, y en las prácticas, por favor, los profes estén atentos, que la gente haga preguntas teóricas, ¿no? Y es muy raro, o sea, las personas medianamente inteligentes nunca van a contestar una pregunta teórica en forma incorrecta, ¿viste? ¿Qué haces con un empleado si tiene problemas de desempeño? ¿Qué haces con una persona que te está gritando? En general nadie va a decir que lo va a agarrar a las piñas o lo va a tirar de los pelos, ¿eh? Entonces, Ojo, le entonces, puede llegar a decir y también nos está dando cierta bueno, no, información. está bien, pero es muy raro, muy raro. En Es general muy las raro, es preguntas verdad. teóricas se contestan correctamente. Teóricas no en el sentido que le pido, teóricas de cómo manejar una situación que en general la persona va a decir voy a hacer lo correcto, ¿no? Exacto. Bueno, después preguntas cerradas, preguntas que se respondan por sí, no, o sea, no nos brinda información, a no ser que nosotros necesitemos reconfirmar alguna información de algo que ya le venía preguntando y necesito reconfirmar y que, bueno, la respuesta sea sí, no. Después otras preguntas tipo múltiples, cuando agarro y le hago en una misma pregunta 3 preguntas seguidas, o sea, no sé, ¿cuál fue tu mejor venta? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuviste? Bueno, nada, son 3 preguntas y el candidato o el entrevistado lo que va a hacer es contestar quizás una de las 3 preguntas y nos perdemos ahí un montón de información. ¿Qué sí o de qué sí, a través de qué criterios sí preguntar? A través de preguntas abiertas, preguntas como las que veníamos dando recién en el ejemplo, en donde la persona tenga que relatar cierta situación, en donde la persona tenga que contarnos sobre cierta experiencia, ¿sí? Y en donde también nos pueda llevar a repreguntar y a ahondar, digamos, en determinados temas. Preguntas de indagación, en donde yo agarro y, o sea, por el emergente de una respuesta, yo puedo agarrar y ir teniendo, digamos, como la práctica de indagar un poquito más para obtener un poquito más de información. Y las preguntas STAR, que son nuestra técnica estrella, digamos, de la cátedra, donde vamos a hacer una serie de preguntas a través de una técnica que vamos a ver luego del break, que bueno, como les decía antes, esta sigla significa situación, tarea, acción, resultado, pero eso lo vamos a ver luego. Si hasta acá no hay consultas, dudas, vamos a ir al break, ¿sí? No sé si alguno vio alguna pregunta o algo, si no, directamente pasamos al breakout room. Tengo con el tiempo súper, así que Perfecto, les cuento vamos de a que los breakouts. les cuento la propuesta. Entonces lo que vamos a hacer es, en este tipo de entrevista virtual, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a desarrollar las siguientes etapas de la entrevista en sí mismo: el caldeamiento, el desarrollo y el cierre. Y haciendo foco en el desarrollo, en la recolección de información, proponer qué tipo de preguntas hacen para obtener esta información. Por ejemplo, la experiencia laboral, la formación profesional, aspectos relacionados a la motivación y fortalezas y debilidades. Así que ahora los dejo trabajando con los profes para que hagan las preguntas, piensen en el caldeamiento y en el cierre, o sea, de lo que podría llegar a ser una entrevista virtual. Daniele. Muy bien, activamos las salas. Bárbaro, gracias. Perdón, ¿puedo hacer un comentario, Sil, antes de que arranques? Gracias. Sí, algo que le dije a los chicos en el espacio anterior y que por ahí no quería interrumpirte es, pensando en las entrevistas virtuales, esto que decíamos de cómo armar nosotros nuestro espacio de virtualidad, me parece que también es importante que podamos acompañar a los candidatos a que ellos armen su propio espacio de virtualidad, porque eso garantiza en algún punto la eficiencia de nuestra entrevista. Digo, si cuando nosotros hacemos el primer contacto y les decimos, bueno, te voy a hacer una entrevista virtual por Zoom,
te recomiendo algunas cositas, por favor, tener presente, tener carga en tu teléfono si te vas a conectar desde ahí, controla tus auriculares, fíjate si puedes estar en un espacio sereno. Porque digo, nosotros lo sabemos y para mí es natural y planteamos que esto lo tiene que saber todo el mundo, pero no es que todo el mundo tiene que saber estas cosas y de pronto un entrevistado que descubre que en la mitad de la entrevista le cruza el niño, pasa el perro, se está por quedar sin batería, entra en todo un loop de prestarle atención y ponerse nervioso a otras cosas que le quita efectividad a nuestra entrevista. Entonces Tal me cual. parece que armar el marco de la entrevista virtual para que el entrevistado encuentre su propio espacio y se sienta a gusto en lo que él está generando desde su lugar, es muy importante y es parte de nuestra responsabilidad facilitar eso para garantizar en algún punto también la eficiencia de nuestra entrevista. Ujú. Gracias, Mili, por el aporte. Excelente, Mili. Y también muchas veces preguntar cómo se va a conectar, porque por ejemplo, por ahí le funciona mejor un video WhatsApp que un Zoom, ¿no? Por el tipo de tecnología que tiene, porque no es lo mismo tener una computadora que un teléfono, y entonces tal vez para uno es lo mismo, o sea, me da lo mismo hacer una entrevista por Zoom que por video WhatsApp, ¿no? O por Skype, o sea, como que también podés cambiar la plataforma adaptándote a las posibilidades que tiene el candidato. Exacto. Gracias por el aporte, porque sí, es súper importante. Y bueno, nada, uno a medida que van pasando, digamos, las entrevistas de virtualidad van surgiendo distintos disparadores, distintas cosas. Yo generalmente, por ejemplo, cuando les mando la invitación para la conexión, digamos, de la entrevista, hago referencia a estas cosas, o sea, que se conecten por lo menos 5 minutos antes, que prueben el sonido, que pueden entrar por el link o pueden entrar con el código, o sea, les doy como todas las alternativas. Y bueno, sí, también está buena la recomendación de que se preparen ellos también en su entorno, como para poder estar concentrados y relajados en la información que vamos a intercambiar y no estar pendiente de lo que nos pasa alrededor. Igual, obviamente, o sea, a raíz, digamos, de toda esta nueva realidad que estamos viviendo, también uno se pone más flexible en que si aparece el perro, si aparece el hijo y demás, o sea, hacer empático, digamos, con la persona para no hacerla sentir como que está en falta porque haya sucedido algo de eso, sino, nada, ser comprensible con que son cosas que hoy en día pueden suceder. Le ha sucedido hasta gente muy famosa en la tele dando una conferencia que se le aparece el hijo, el perro o cualquier otro personaje atrás, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vamos a ir súper importante esta definición, que es raíz, digamos, disparadora de casi toda la materia que estamos usando. Se la vamos a ver en distintos puntos que vamos a ir aprendiendo a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Así que, pregunta de parcial. ¿Qué es una competencia? La competencia es un conjunto, y se las leo tal cual, de características personales. Cuando hablamos de características personales estamos hablando de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que puede tener la persona que están causalmente ligadas a resultados superiores, o sea que a raíz de tener estas características personales va a obtener resultados positivos o resultados mejores, ¿sí? Que se demuestran a través de conductas. Entonces, esta definición como súper de memoria, o sea, y se la tienen que saber, pero como si fuese la Biblia, si quieren, o la Constitución, lo que más les guste. Sí, porque lo vamos a ir viendo, digamos, toda la gestión que vamos a ir viendo del área de recursos humanos puede estar basada en todo lo que son las competencias de las personas. Y hablando de competencias, ¿cuáles deberían de ser las competencias que quiere el entrevistador, ¿sí? Para ser un buen entrevistador? ¿Cuáles son aquellas competencias que debería de tener un entrevistador para que su trabajo sea efectivo, para que las entrevistas para que en las entrevistas obtengan la información que necesita, para que los candidatos que selecciona e incorpora a la compañía sean los idóneos para el puesto? ¿Sí? Y ahí vamos a las capacidades, las habilidades, las actitudes que tiene que tener el entrevistador
para poder agarrar y obtener esta información. Entonces, primero, la distancia emocional. ¿Qué significa esto? Puede que cuando el entrevistador comienza la entrevista haya algún punto de encuentro con el entrevistado que lo lleve a ponerse, digamos, como en cierta cercanía emocional. No sé, por poner un ejemplo, está entrevistando a una persona y le empieza a contar de que va al club deportivo fulano, y ese mismo club deportivo donde va el entrevistado, entonces ya se siente como, bueno, con cierta referencia de cercanía. Bueno, no, esto no debería de suceder. O sea, cuando uno es entrevistador, más allá de que hayan ciertos puntos de conexión, uno debería de poner cierta distancia emocional que no nos condicione, ¿sí?, para con el entrevistado. Después, empatía, esto que hablábamos recién, de ponerse en el lugar del otro, que de repente, o sea, está teniendo la entrevista. Perdón, sí. El tema de la distancia emocional es en todos los sentidos, ¿no? Imagínense un médico cuando tiene que operar a un niño de un tumor en la cabeza. Tiene que tomar distancia emocional y tiene que ponerse racionalmente a hacer la operación, porque si se conecta emocionalmente mucho con esa persona, o sea, con la situación que está viviendo, no va a lograr hacer su mejor sapiencia. Entonces, nosotros como entrevistadores no nos podemos conectar totalmente con la emocional, con lo que le pasa al otro, por ahí que está desocupado, que está desesperado, porque nosotros tenemos que hacer un proceso adecuado, ¿no? La otra cara de la moneda es lo que estaba diciendo Sil ahora, ¿no? La empatía, ¿no? Porque tampoco es que somos una barra de hielo, ni debemos serlo. Entonces es como un equilibrio entre esa distancia emocional para poder hacer un trabajo de entrevista profesional, pero a su vez tener la capacidad de percibir lo que percibe el otro, percibir que si la persona está nerviosa, no va a dar lo mejor de sí en la entrevista y entonces me tengo que ver cómo la relajo. Exacto, exacto. O sea, como uno que tiene que ir llevando como un equilibrio entre estas dos cosas, entre poner una distancia emocional y ser empático con lo que le sucede al otro. O sea, gracias, Caro, por el aporte. Después, bueno, manejar la técnica de la entrevista. O sea, pasa muchas veces que el entrevistado empieza, digamos, como a disparar la entrevista por donde quiere. Bueno, tener, digamos, como el poder, por decirlo de alguna manera, de ir manejando la técnica de la entrevista, hacer las preguntas correctas, proponer, digamos, por dónde ir y qué información obtener de acuerdo a lo que yo necesito intercambiar de la información dentro de la entrevista. Después, tener la habilidad para generar un buen clima. Bueno, esto en la misma línea, o sea, el tema del contexto, el tema de ser abierto, de saber escuchar. Bueno, acá, a continuación, o sea, tener la habilidad para saber preguntar. O sea, ver de acuerdo al emergente que va sucediendo de las preguntas que voy haciendo, tener la habilidad como para ir haciendo otras preguntas que nos nutra de otra información para obtener la información del candidato. Tener la capacidad de escucha, o sea, está bueno saber en qué momentos hacer silencio, o sea, si el entrevistador habla durante toda la entrevista, partamos de la base, es un mal entrevistador, o sea, porque lo que debería de suceder durante la entrevista es que la persona que hable es el entrevistado, ¿sí? El entrevistador sí va a dar, digamos, el inicio o el puntapié con las preguntas, pero en el desarrollo de la entrevista lo que debería de suceder es de que el entrevistado sea el que esté hablando en la mayoría del tiempo. Bueno, después, obviamente, conocimiento del puesto y de la organización, ¿sí? Muchas veces pasa que necesitamos realizar una búsqueda a través de una consultora, por ejemplo. Entonces, la primera entrevista, y creo que hasta yo he tenido un ejemplo en la del trabajo anterior, que habían tenido como una consultora y demás, y pasó de que la consultora no tenía como mucho conocimiento ni del puesto ni de la organización como para brindarle al candidato al momento de la entrevista. Entonces como que eso también hace de que la imagen que tenemos de la organización esta ya como que pierda cierto sentido, la confianza en esta organización en la que me estoy postulando para obtener el puesto de trabajo quizás no me haga, digamos,
no me motive a querer seguir participando en el proceso de selección, ¿sí? Entonces es muy importante que la persona que está entrevistando tenga conocimiento pleno de qué se trata el puesto, la descripción del puesto, que es lo que vimos la clase pasada, el perfil del puesto, o sea, cuáles son las características que debe tener esta persona, y de qué organización estoy hablando, porque no es lo mismo contratar un vendedor para, no sé, vamos a poner Coca-Cola, que contratar un vendedor para una tienda de velas a la vuelta de mi casa. O sea, la organización, el contexto, la cultura y el tipo de perfil que voy a tener para esos puestos, los dos son de ventas, pero son de mercados totalmente diferentes, ¿sí? Entonces es súper importante tener el conocimiento tanto del puesto como de la organización y la cultura de la misma. Después, sentir seguridad en sí mismo, o sea, ser confiado de lo que estoy diciendo, tener, digamos, como seguridad de llevar adelante la entrevista. Y acá, por último, y no menos importante, tener la habilidad para tomar nota. Y acá es súper, súper importante, si uno va a tomar nota, avisarle al entrevistado que va a estar tomando nota durante la entrevista, y hacerlo durante toda la entrevista. O sea, no tomar nota cuando nos resuena algún comentario o alguna información que nos es relevante. Porque si no, primero que podemos condicionar, digamos, al entrevistado, dije y ya tomo nota. Sino como naturalmente ir tomando nota durante toda la entrevista, y uno va adquiriendo, digamos, una habilidad quizás de hasta ir tomando nota y seguir, digamos, como pudiendo mirar a los ojos al entrevistado y no cortar, digamos, como este vínculo o este clima que generó con el entrevistado, y ir tomando nota. Es importante que todo lo que yo ponga, las notas que tomo, esté abierto a que si el candidato me dijese, ¿puedo ver las notas que tomaste? O sea, se haya tomado nota únicamente de lo que dijo, sin poner juicios de valor ni comentarios al respecto del candidato en el momento que tomó notas, porque no correspondería, ¿sí? No sería ético. Sí, después esas notas nos va a facilitar muchísimo la toma de decisión, porque puede que para el mismo puesto haga muchísimas entrevistas a distintos candidatos. Entonces las notas que yo vaya tomando durante la entrevista, que nos proporcionan la ampliación de la información más allá de lo que dice el currículum, nos facilita después al momento de tomar la decisión de que con qué perfil o con qué persona vamos a avanzar para cubrir el puesto. ¿Sí? Continuamos. Y ahora vamos con la técnica STAR. La técnica STAR, como ya les vengo anunciando desde que arrancamos la clase, es una técnica para poder preguntar, ¿sí? Y para adquirir esta información que nosotros necesitamos del candidato. Es una técnica muy efectiva, ¿sí? Porque es una técnica que es imparcial y que la voy a aplicar quizás sobre todos los candidatos que voy a entrevistar. Y es muy valorada por todos porque nos trae muchísima información, o sea, ya estuvimos viendo que existen preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de indagación, preguntas, bueno, cuáles son las preguntas que no hay que hacer, y esta técnica nos lleva, digamos, a poder saber mucho más o obtener muchísima más información del candidato, siguiendo como un orden que nos acomoda también a nosotros y nos ayuda a poder indagar sobre cierta información. Entonces, si nosotros tuviésemos que relevar alguna competencia, que fue un poco el ejercicio que hicimos antes en el break, y necesitamos como poder contextualizar, digamos, al candidato, al entrevistado, esta técnica nos facilita mucho, digamos, la obtención de información. ¿Y de qué se trata? Hay que poner primero en situación a la persona. Entonces le vamos a preguntar, por ejemplo, si tuviésemos que hablar, que fue uno de los ejemplos que salió ahora en el trabajo, tuviésemos que hablar de liderazgo, ¿sí? Entonces agarramos y le preguntamos, contame alguna vez que hayas tenido que trabajar con un equipo de trabajo, con quiénes trabajabas, dónde, ¿sí? Y le voy haciendo preguntas como para ver en la situación. ¿Qué pasó en esa situación de liderazgo que tenías, no sé, un miembro de tu equipo que no se adaptaba al grupo, por poner un ejemplo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces Sí. la persona me cuenta. Perdón, en general, perdón, Sil, para clarificar el punto, o sea, en general esta técnica se utiliza, primero se le pide al candidato que identifique una situación concreta y única, no varias situaciones. Entonces, como decía Sil, o sea, lo primero que le pregunto es, contame una situación donde te tocó liderar un equipo de trabajo.
que te haya pasado en el último año o en tu trabajo actual, si uno le quiere poner contexto. Una vez que la persona identificó, bueno, sí, una vez me tocó un proyecto para implementar me tocó liderar el proyecto para implementar todas las medidas de COVID en el trabajo. Una vez que la persona te identificó esa situación, ahí empezás a preguntar más datos sobre la situación. Exacto. Entonces, ahí hay una pregunta en el chat que dice qué significa estar. Estar, en inglés es una palabra que quiere decir estrella, y es una regla que se llama mnemotécnica, ¿no? Cuando uno relaciona una sigla, las siglas con una palabra, ¿no? Entonces, para hacerles acordar que S de estar, T de tarea, A de acción y R de resultado. Perdón, sí, adelante. No, está perfecta la aclaración. ¿Por qué? Porque tiene que ser sobre algo que el candidato, el entrevistado, haya vivido realmente. Entonces esto nos va a llevar a repreguntar, o sea, a ponernos bien en situación de qué pasó en ese momento, dónde fue, cómo fue, cuándo fue y con quién fue, por ejemplo, para hacer preguntas. Y la persona me va a dar respuesta de una situación real, no de situaciones hipotéticas, no de lo que pensaría que haría así, sino de algo que haya vivido realmente. Y a raíz de esto vamos a pasar de la situación a llevarlo a la tarea. ¿Sí? La tarea va a ser, en esta situación particular en la que tuviste que llevar adelante el proyecto de COVID, o sea, de protocolo de COVID, bueno, ¿cuál era tu tarea? ¿Cuál era tu rol? ¿Qué era lo que la empresa esperaba que vos hicieras en esta situación? ¿Sí? Cuando lideraste este equipo de vuelta a la oficina de COVID. Entonces paso de la situación que ya está planteada a la tarea, al rol específico de la persona. Y acá muchas veces sucede que la persona tiende a decir nosotros hacíamos tal cosa, bueno, hay que intentar llevarlo, digamos, a que hable desde el particular, de cuál era su tarea particular dentro de este proceso, o sea, de qué era lo que se esperaba de él en este proceso y no del grupo, digamos, o de las personas que participaron de la situación, ¿sí? Eso es importante destacar. Entonces tenemos la situación, tenemos la tarea, ubicamos cuál fue su responsabilidad dentro de esta regla y pasamos a la acción. ¿Qué es lo que hizo concretamente? ¿Cómo preparó el proyecto? ¿Cómo lo presentó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron los otros? Ahí sí capaz que le pido opinión de, bueno, a ver cómo participó dentro del grupo de trabajo, quién organizó, cómo se fue llevando adelante las reuniones, o sea, quién facilitó, quién habló con la gente de seguridad e higiene, quién preparó, digamos, todo lo que era la cartelería. Entonces voy como más en detalle a qué se hizo, cómo se hizo, o sea, paso de la situación, o sea, el ejemplo del proyecto, la tarea, cuál era el rol específico, la acción, cómo lo hizo, cómo lo desarrolló, y por último, el resultado. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los efectos? O sea, cuando este proyecto se llevó adelante, ¿qué indicadores puedo obtener o qué resultados tuve del proyecto? Si fue efectivo, si no, si se cumplió el protocolo, si no, si la gente hizo sugerencias al respecto, si no, ¿sí? ¿Qué pasó después? Entonces, toda esta serie de preguntas que le voy a ir haciendo al entrevistado nos va a llevar a obtener desde una experiencia personal y real, o sea, un montón de información de qué conductas o qué competencias la persona tiene para desarrollar determinada acción, en la cual nosotros después lo vamos a ubicar, o sea, y vamos a machear con la posición que estamos tratando de ubicar, o sea, si estamos tratando de conseguir, digamos, un candidato para cubrir una posición, en este caso que va a ser de líder de proyecto, y bueno, haciendo toda esta serie de preguntas nos podemos, digamos, podemos predecir cuáles son las conductas o las actitudes o cómo es que esta persona se desarrolla en un ejemplo parecido a algo que sucede dentro de nuestra compañía. Sí, ¿claro? Perfecto, sí, un aporte adicional, digamos. Hay muchos candidatos que están muy preparados para las entrevistas y entonces digamos, pudo haber hecho cursos de cómo manejarse en una entrevista, pudo haber tenido un proceso de placement, le enseñaron cómo venderse, o mismo son muy buenos vendedores, ¿no? Vendehumos. Entonces,
si el vendedor no es, el entrevistador no es muy avisado, es muy fácil que el candidato te venda cosas que no es, o que te diga mentiras. Cuando vos aplicás la técnica STAR, como vas a tanto nivel de detalle, es más difícil que te mientan. Porque la consistencia de todo el relato que vos le haces, o sea, son muchas preguntas cortitas, ¿viste? Como dijo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó primero? ¿Y qué pasó después? ¿Y dónde estaban? ¿Y quiénes estaban? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Y qué se esperaba que hiciera de vos? ¿Te lo pidió tu jefe? ¿Estaba dentro de tu descripción de puesto? Y bueno, y entonces, ¿qué hiciste? ¿Y a quién llamaste? ¿Y por qué se te ocurrió llamarlo? O sea, cuando le preguntás tanto detalle, es medio difícil hacerte semejante invento. Exacto, exacto. Bueno, ¿dudas hasta acá? O sea, vi que algunas preguntas las fuiste respondiendo en el chat, Caro, pero no sé si hay algo en lo que quieran reforzar, porque es súper importante que esta técnica es pregunta parcial, o sea, ya se los aviso, o sea, y está bueno que se la aprendan para la vida real. Si en algún momento les toca entrevistar, esta técnica, como bien decía Carolina, hace para recabar información, no sé, para poder entender cuáles son las competencias y la conducta que esta persona puede llegar a tener en el puesto, es súper importante poder agarrar y escarbar, digamos, en una situación real. Ponerlo, digamos, en situación real, de un ejemplo de algo vivido, e ir llevándolo con todas estas preguntas a poder desarrollar y a entender, digamos, cómo se desenvuelve la persona en determinada situación. Sí. No, y si vos hace un rato trajiste el concepto de competencias, ¿no? Que dijimos que tener una competencia significa que yo tengo un conjunto de características personales causalmente ligadas a resultados superiores que se demuestran a través de conductas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy buscando una competencia que es trabajo en equipo, en realidad es muy difícil entender qué es trabajo en equipo en forma concreta. La forma que yo tengo para identificar si la persona realmente trabaja en equipo es ver qué conductas típicamente esa persona realiza. Cuando yo voy a una situación así, y hago este proceso de estar, entonces ahí es donde yo puedo saber cuáles son las conductas típicas de ese candidato y si realmente tiene esa competencia que estoy buscando, porque si no es muy difícil saber si alguien solamente en un relato simple, contame si vos sabes trabajar en equipo, y si no profundizás mucho no sabes si realmente es una persona con liderazgo, si realmente es una persona que trabaja en equipo, si es una persona que tiene orientación a los resultados, porque eso es muy difícil de evaluar. O sea, una competencia solamente la podemos evaluar a través de las conductas, ¿no? Y Silvana recién también mencionó algo, que las personas tendemos a repetir las mismas conductas. Y a mí me gusta siempre poner el ejemplo, ¿no tienen un amigo o una amiga que siempre llega tarde? Que no importa cómo sea, pero llega tarde a todos lados. O sea, en general, hay muchas conductas que nosotros tendemos a repetir. No es que no se pueden cambiar, sí se pueden cambiar las conductas, pero requieren mucho esfuerzo. En general, si uno tiene una amiga desde el jardín, y bueno, desde el jardín siempre llegó tarde, siempre le costó llegar a horario y va a seguir llegando tarde. Entonces, identificar estas conductas típicas que tenemos los seres humanos es lo que nos ayuda a entender si esta persona tiene el perfil apropiado para la posición que estamos buscando. Exacto. Profes, sí. Una consulta. También creo que está bueno esta técnica STAR, aplicarla en un marco de tiempo relativamente no tan alejado. Porque a mí me pasó en una entrevista que me hicieron toda esta fórmula con una experiencia de hace 4 años. Y me habían pedido que busque y que piense una experiencia de 4 años atrás. Y primero que me costó ponerme en situación de hace 4 años. Y segundo, que me hicieron un montón de preguntas en detalle de algo que capaz que ya estaba medio alejado en mi cabeza. No sé si eso está bueno preguntarlo con tantos años atrás o si es bueno que sea un poco más fresco. Sí, está bueno. No sé cuál habría sido el sentido de que sea una experiencia de hace 4 años atrás, y sí tenés razón. Tal vez por el puesto que ocupaba.
por el puesto que tenía hacía 4 años Capaz atrás. que la experiencia laboral que tenías hace 4 años atrás puede ser. Pero igual, sí. Era el mismo, claro, no, era el mismo, yo había tenido una experiencia cercana, igual a 4 años atrás, era el mismo puesto y me pareció como un poco raro que no me hagan una pregunta un poco más actual sobre, pero quería saber si había algún tiempo límite o algo. Quizás esto mismo que dice Carolina, o sea, uno tiende a tener determinadas conductas que se repiten a lo largo de la vida de uno, ¿no? Y hasta mismo mientras ella hablaba se me ocurría que muchas veces esta técnica hasta facilita quizás a aquellas personas que no tienen experiencia laboral. Aplicar la técnica STAR te puede llegar a facilitar, o sea, qué conductas la persona tiene en determinado contexto, que le puedo preguntar, no sé, en una situación, me cuenta que en su tiempo libre juega al fútbol. Entonces le puedo ya decir, no vas a jugar al fútbol, sos el que, no sé, me cuentan capaz que es el que organiza de reservar la cancha, el que se pone en contacto con los amigos, o sea, es el que empieza a hacer los grupitos de WhatsApp y está atento, bueno, en qué horario nos juntamos, después a dónde vamos a comer. Entonces ya te da, digamos, como ciertas conductas observables de la persona en cuanto a cómo organiza, digamos, el equipo. O quizás te cuenta de que nada, él va a jugar al fútbol todos los domingos, pero espera que se ocupe Juancito, que es el que siempre reserva la cancha, el que siempre se ocupa de la comida, y él es el único que, no sé, es el que agarra y pasa con el auto a recoger a todos por sus casas. Entonces, dependiendo también de cuál es el rol que ocupa en determinada situación, uno puede entender, digamos, cuáles son las conductas que puede llegar a llevar dentro de una posición de trabajo, ¿sí? O sea, como que uno sostiene determinadas conductas tanto en su vida cotidiana como en su vida laboral. Esto que decía Caro, que era un muy buen ejemplo de las personas que llegan tarde, o de las personas que, no sé, son desordenadas, ¿sí? Si sos desordenado en tu vida cotidiana, y bueno, muy posiblemente en la oficina también tengas un desastre de cosas. O sea, como que uno repite ciertas conductas. Entonces, este tipo de técnicas nos facilita un montón de poner en contexto a la persona y poder entender, digamos, cuál es su accionar en determinada situación, llevándolo por todo este recorrido. Plantear primero una situación, después focalizar en cuál era su tarea, su rol específico dentro de esa situación, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, y profundizar bien en detalle en cada uno de los pasos que llevó adelante de esa situación, y cuál fue el resultado, si fue el esperado, si no, si era su responsabilidad llevar adelante esa situación o no, capaz que, no sé, se hizo cargo de una situación que no era, digamos, no estaba dentro de la descripción de sus tareas, ¿sí? Y todo esto nos proporciona muchísima información. ¿Dudas? Súper importante que si tienen dudas sobre este tema las tratemos de despejar ahora. Si no, las vamos a trabajar después con los profes a uno. Bueno, continúo entonces. Existen distintos tipos de candidatos. Candidatos que hablan mucho, candidatos que hablan poco y nada, ¿sí? Va a depender, digamos, como de las características personales de cada uno, ¿no? Muchas veces pasa que dentro de la entrevista, y por poner un ejemplo, o sea, el caso de los vendedores, que de hecho es una de sus fortalezas, es el hablar mucho, o sea, porque desde ahí venden, es que durante la entrevista hablen como por demás, o sea, o se vayan por las ramas, como quien dice, ¿no? Entonces, una de las competencias que tiene que tener el entrevistador es poder a estas personas que hablan mucho, poder bajarlas a preguntas quizás más concretas, o volverlo en la entrevista con, bueno, pero contame específicamente vos, en esta situación, ¿qué es lo que hacías? O sea, o cuando pasó este proyecto, ¿cuál fue tu función? Y traerlo, digamos, a que no se vaya por las ramas en el relato, sino que me conteste específicamente qué es lo que yo necesito. Esto cuando tenemos uno que habla mucho. Ahora, cuando tenemos a uno que no habla mucho, o que le cuesta, o que es tímido, o en algún momento en los perfiles de sistemas hoy quizás haya alguno que otro, pero no creo que sean la mayoría. Muchos de los que estaban, digamos, relacionados con el área de sistemas, de tecnología y demás, eran perfiles que te hablaban con respuestas como muy técnicas, o eran como más retraídos, más tímidos y demás. Entonces, una de las fórmulas o de las técnicas que puede llegar a tener el entrevistador para hacer que la persona hable es quizás, o sea, aportar, digamos, con gestos. Bueno, yo soy muy de hablar con las manos, y quizás esto aporta a alguien que no habla, a invitarlo a que participe, hable y se suelte, el inclinarse, digamos, físicamente a la persona,
el sentir con la cabeza a medida que va hablando, como para darle confianza e inspirarlo a que hable, el ponerse empático, digamos, y en situación de, ay, ¿sabes que a mí me pasó lo mismo una vez de esto que me estás contando? Entonces haces que la persona empiece como a distenderse, a soltarse y a hablar, digamos, de las preguntas que uno le va haciendo, ¿sí? Son como distintas técnicas o puntos, digamos, que facilitan o favorecen a que la persona empiece a hablar un poco más en la entrevista. Bueno, ¿qué pasa después de la entrevista? Como les había contado antes, nosotros vamos a ir tomando nota. A medida que tomamos nota, vamos a ir armándonos, además del currículum, con un montón de información que nos sumó, digamos, las preguntas que fuimos haciendo. Estas preguntas, como habíamos dicho antes, puede que sean las mismas para todos los candidatos, que nos va a servir para luego de la entrevista para poder comparar a los candidatos versus el perfil o la descripción del puesto y entre candidatos, ¿sí? Toda esta información que yo recabé durante todo el proceso de entrevista lo voy a plasmar en lo que se llama un informe, ¿sí? O voy a redactar un informe. ¿Para qué sirve esto? O sea, nosotros como área de recursos humanos, si estamos buscando una persona para otra área, o mismo para el área de recursos, el redactar el informe hace que se ordene, digamos, toda la información y se hace como una recomendación desde el área de recursos humanos, donde se ponen todos los aspectos relevados en la entrevista, ya sean positivos como negativos. O sea, y le voy a pasar al área, digamos, que necesita, digamos, la incorporación del candidato, o sea, a la línea, estos informes para que pueda, digamos, tener un relevo de la información que tuve en la entrevista y poder avanzar en el proceso de selección. Estos informes, o sea, van a decir tanto lo negativo como lo positivo, en el sentido de que las personas que yo voy a pasar, digamos, a la línea, generalmente es una terna, o sea, son 3 candidatos, cualquiera de los 3 candidatos que yo le pase, digamos, a la línea para incorporar, cualquiera de los 3 deberían de cumplir con todas las competencias necesarias para cubrir el puesto, sea cual sea la que la línea después avance a incorporar en la empresa, ¿sí? Y se detallan bien los aspectos positivos y negativos, porque puede que haya que, no sé, un candidato de repente se ajusta muy, esto que hablábamos del rompecabezas, se ajusta muy bien por un lado, digamos, lo que estamos buscando, pero le falta quizás alguna competencia o necesita alguna capacitación en algún tema puntual. Entonces todo eso se deja, digamos, detallado en el informe, para que se tenga en cuenta al momento de tomar la decisión. Entonces, ¿quién es la decisión final? La línea, pero teniendo en cuenta un montón de puntos. Primero, el análisis del puesto. Esto que hablábamos la clase pasada, o sea, cuando uno hace la planificación desde recursos humanos, analiza qué es lo que necesita. Bueno, si uno tiene bien hecha el análisis del puesto, muy posiblemente, o sea, pueda conseguir los candidatos idóneos, digamos, para cubrir el puesto. Si uno no hizo un análisis del puesto bien, o sea, detallado, con cuál es la descripción del puesto, cuál es el perfil del puesto, qué es lo que necesito, para qué equipo dentro de la empresa lo necesito, con quiénes va a trabajar, o sea, si no hago un análisis bastante detallado del puesto, muy posiblemente consiga quizás un perfil que nada, se ajuste, digamos, un vendedor que se ajuste con todas las características de lo que tiene que tener un vendedor, pero quizás no coincide o no machea con el equipo de trabajo con el que le tiene que trabajar dentro de la empresa, ¿sí? O con el jefe con el que tiene que trabajar dentro de la empresa, porque tiene un perfil totalmente diferente, porque las características personales son diferentes o lo que sea, ¿sí? Entonces es súper importante hacer un buen análisis del puesto. Después, el tema de comparar los perfiles, o sea, comparar este informe que yo hice o el detalle, digamos, de toda la entrevista, compararlo con el perfil, con lo que estoy buscando, con lo que necesito. Sumarle el punto de vista de recursos humanos, ¿sí? Con todas las sugerencias, lo positivo y lo negativo de cada uno de los candidatos, y luego el punto de vista de la línea, que es donde va a trabajar la persona a fin de cuentas, ¿sí? Sumando, digamos, todo este análisis, ahí se llega a la decisión final y se pasa, digamos, ya así a la incorporación de esta persona a la empresa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay nada?
Bueno, seguimos entonces. En resumen, todo lo que vimos hoy, que fue un montón y un montón de información que nos llevamos y súper importante, nos tenemos en cuenta entonces, ¿qué es una entrevista laboral? ¿Sí? ¿Qué tipos de entrevista existen? ¿Cuál es la más recomendable para poder obtener la información? ¿Cuál es el objetivo? O sea, este intercambio de información tanto del entrevistado como del entrevistador. ¿Qué tipo de entrevistas existen? O sea, cuando hablamos de entrevista personal, entrevista grupal, de panel, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias de un buen entrevistador? Y esto es súper importante, o sea, el tema de la empatía, de la distancia emocional, el tema de tomar nota, el tema de hacer silencio, ¿sí? Todas esas competencias que hace que uno se vaya mejorando, digamos, en sus competencias como entrevistador. ¿Qué y cómo preguntar? O sea, ahora creo que quedó un poquito más claro y más con la práctica de aquellas preguntas, como decíamos, las teóricas, no hacerlas, las obvias, no hacerlas. Y a veces es muy difícil porque uno se prepara para hacer, digamos, la entrevista y uno cae mismo en el mismo ejercicio en hacer preguntas que no nos están sumando ninguna respuesta que nos tenga información valiosa. Entonces uno va adquiriendo, digamos, como competencias y, bueno, esta habilidad de preguntar qué y cómo a medida que va teniendo entrevistas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué es una competencia? ¿Sí? El ABC de la cátedra, y que no se sabe qué es una competencia, a marzo dirían. Así que es así o sí. ¿Y en qué consiste la técnica STAR? Que nos va a facilitar muchísimo la obtención de información, ¿sí? Bueno, y además, cómo manejar los distintos tipos de candidatos, estos que hablan mucho, estos que hablan poco, los que nada, te quieren manejar la entrevista y, bueno, tener la habilidad de agarrar y poder llevar la entrevista de manera ordenada, de cumplir con un tiempo y tener la información que necesito para poder terminar eligiendo un candidato e incorporarlo en la empresa. Si no tenemos dudas hasta acá, vamos a pasar al break. No sé, ¿preguntas? No, lo que diría es que, aunque nos pasemos después unos minutos más para explicar el trabajo práctico, Dani, poné los 20 minutos para el completos. Sí, completos. Sí. Dale. Perdón, quería hacer una consulta que en realidad no tiene tanto que ver en esta parte, sino en la parte de la preselección. Cuando una persona analiza el CV, hay muchos postulantes que adjuntan una carta de presentación. ¿Tiene la misma relevancia que el CV? ¿Hoy en día se usa? ¿Es importante la carta de presentación o mucho no? De eso depende mucho del sistema de postulación que tenga la empresa, digamos, ¿no? Si vos le mandás tu CV vía LinkedIn a alguien, no es una carta de presentación, pero le tenés que escribir un mensaje que llame la atención. Si estás haciendo una postulación espontánea y le mandás un mail a alguien, está bueno que captar la atención para que abran tu currículum, pero me parece que igual el currículum es mucho más relevante, ¿no? Mi opinión personal. Bueno, vamos entonces a los break y vamos a trabajar sobre la técnica STAR, ¿sí? Para reforzar un poco más esta técnica que nos va a ser tan útil después. Lo que vamos a hacer es diseñar una secuencia de preguntas STAR, ¿sí? Para poder evaluar alguna de las siguientes competencias. Y acá les damos algunos ejemplos y lo que van a tener que hacer en los breaks es generar, digamos, las preguntas para la situación, la tarea, la acción y el resultado para obtener información sobre las competencias que proponemos. Así que, Daniele, cuando quieras, 20 minutos. Listo. Les leo lo que vamos a tener que trabajar esta semana. Usted ha sido contratado para incorporar a 10 coordinadores de línea de cajas para una importante cadena de supermercados. Para este puesto es requisito contar con las siguientes competencias. Trabajo bajo presión, especialmente cuando hay mucha gente en la línea de cajas, y atención al cliente. Aplicando la técnica STAR, desarrolle una serie de preguntas STAR para cada una de las competencias mencionadas. Debe al menos incluir 3 preguntas para cada una de las etapas. O sea, 3 preguntas para situación, 3 preguntas para tarea, 3 preguntas para acción, 3 preguntas para resultado, a fin de corroborar que los candidatos cuentan con estas competencias. Sí, o sea, muy parecido a lo que hicimos recién en el breakout. Les aclaro a los de la comisión 3 que como hablamos nosotros de atención al cliente, pero lo enfocamos en tema de conflicto,
lo que hagan en el TP no puede ser sobre conflicto, ¿ok? Yo estoy igual Ok. con mi equipo. Sí, mismo para el equipo 7. Todos, No todos puede, o usamos sea, el manejo de conflicto. es de Igual, atención al también. cliente, pero no de conflicto. Nosotros Ok. nos enfocamos en conflicto, así que igual para la comisión 2. Bueno, la hagamos ocho para se todo suma. el mundo, que nadie trabaje sobre conflicto, sino de Perfecto. atención al cliente, positivamente, digamos, ¿no? Bárbaro, entonces. Bueno, si no hay dudas, ¿hay alguna pregunta? Si no, ya hoy terminamos, digamos, con entrevista y bueno, con las técnicas y toda la teoría que teníamos que ver para hoy.